Sistemas de protección contra incendios. ¿Qué es un sistema de protección contra incendios? Los sistemas de protección contra incendios son el conjunto de equipos y medidas con los que cuenta cualquier edificación o recinto para protegerlos ante posibles incendios. Todo sistema, elemento, medidas o equipo tanto para la detección como para la prevención de incendios deben cumplir con las normas del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. ¿Para qué sirven los sistemas de protección contra incendios? Entre los principales objetivos de los sistemas de protección contra incendios se encuentran detectar lo antes posible un conato de incendio, evitar la propagación del fuego de forma descontrolada, minimizar los efectos de los gases tóxicos, proteger la vida de las personas y asegurar su evacuación, facilitar tanto el acceso como las labores de extinción de los bomberos, proteger la estructura de la edificación evitando un desplome repentino, lograr que la actividad del edificio afectado vuelva a la normalidad lo antes posible. Tipos de sistema contra incendios. Un sistema contra incendios se compone de varios elementos para actuar como una protección para prevenir incendios y también para lidiar con ellos si se aparecen. Dentro de los tipos de sistema contra incendios encontraremos la protección pasiva y la protección activa. Sistemas de protección pasivas contra incendios. Este es el primer paso de los sistemas de protección contra incendios y sus elementos no intervienen en la extinción del fuego directamente. Lo que pretende es proteger los elementos para que, en caso de incendio, las pérdidas o daños sean los menos posibles. Este sistema, también conocido como PPCI, protección pasiva contra incendios, está constituido por varios elementos y gran parte de ellos no requieren de mantenimiento o control activo para parte de los responsables. Elementos de protección pasiva. Morteros ignífugos. Este elemento permite convertir las estructuras de las instalaciones de material ignífugo para que pueda resistir al fuego en caso de necesidad. Revestimientos de paredes. Existen recubrimientos que pueden aplicarse a techos y a paredes que los hacen resistentes al fuego, disminuyendo los daños en caso de emergencia. Pintura intumescente. Hay pinturas que crean una reacción química cuando se desencadena del fuego. Esta reacción actúa como un elemento extintor para prevenir daños en los materiales sobre los que se aplica. Espacio en los pasillos. La amplitud de los pasillos es un elemento esencial que puede arreglar el tiempo de propagación de un incendio en oficinas y edificios. Elementos y medidas de protección pasiva. Por su parte, la protección pasiva contra incendios está compuesta de todas las medidas y elementos que tienen como objetivo la prevención y reducción de los posibles daños que puedan producir el fuego o la propagación de humos y gases tóxicos, entre los que encontramos protección ignífuga de la estructura del edificio, compartimentación con puertas cortafuegos y paneles de cerramiento, aislamientos térmicos e ignífugos, sistemas de señalización contra incendios y evacuación, sistemas de protección activa contra incendios. Los sistemas de protección activa agrupan los elementos y equipos que se encargan de detectar y extinguir los incendios en su fase inicial, según el local o edificio
Estos son obligatorios para mantener la seguridad en el lugar. Una detección temprana de los incendios es esencial para evitar daños o peligros graves. Encontraremos equipamientos destinados a la alerta en caso de posible incendio y otros que ayudarán a extinguirlo, siempre que sea posible. Entre los equipos que se pueden encontrar vemos alarmas, sensores y los sistemas fijos de extinción, esenciales para una extinción rápida del fuego. Equipos y medidas de protección activa. La protección activa contra incendios engloba todos los sistemas destinados a la temprana detección de incendio y a los equipos o elementos para actuar de forma directa contra él, entre los cuales encontraremos sistemas automáticos de detección de incendios, sistemas manuales de alarma de incendio, diferentes tipos de extintores, extintores de polvo, de espuma, de CO2, etc. Columnas secas e hidrantes, bocas de incendio equipadas con BISS, sistemas fijos de extinción, sistemas de ventilación mecánica. Normas. En la República Mexicana, las principales normativas aplicables a la protección contra incendios son: la norma 002 STPS 2010 establece los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. La norma de México S066 SCFI 2015 especifica los dispositivos, métodos de diseño e instalación de sistemas fijos de protección contra incendios en las edificaciones. Reglamentos de protección civil y construcción. Solo los reglamentos propios de cada entidad del país en tema de protección contra incendios y construcción, además de las normativas nacionales, existen normas extranjeras que nos pueden brindar lineamientos más específicos para proteger de riesgos de incendios a distintos giros como la industria, hospitales, etc. La más reconocida son las normativas emitidas por la NFPA. Objetivos y procesos de diseño basado en desempeño. Los tres objetivos principales en diseño basado en desempeño son: protección a los ocupantes. Una estructura debe ser diseñada para proteger a los ocupantes que no se encuentren involucrados con el fuego, ofreciendo suficiente tiempo y espacio para evacuar de forma segura. Integridad estructural. La integridad estructural de la edificación debe mantenerse durante el tiempo necesario para permitir la evacuación o reubicación de los ocupantes en caso de incendio. Continuidad del negocio. La organización implementa diseños robustos que permiten la continuidad del negocio al minimizar potenciales pérdidas por incendios. Generalmente, el diseño de un sistema de protección contra incendios usando criterios de desempeño sigue los siguientes pasos. 1. Definición del alcance del proyecto. 2. Determinación de metas de seguridad. 3. Selección de los criterios de desempeño. 4. Determinación y desarrollo de creíbles escenarios de incendio, análisis de ocupación. 5. Planteamiento de preguntas clave para tomar decisiones. 6. Planteamiento de diseños de prueba. 7. Evaluar los diseños de prueba con respecto a los escenarios de incendio y plantear modificaciones hasta cumplir los criterios de desempeño. 8. Selección del diseño final.
Instalación. Uno de los primeros pasos que se debe de llevar a cabo y que quizás pudiéramos definirlo como un paso preliminar es conocer las diversas normas con que debemos apoyarnos para establecer los criterios de diseño adecuados para el desarrollo de una ingeniería contra incendios. Posteriormente, debemos llevar a cabo el paso más importante de todo este procedimiento, el estudio de riesgo del área a proteger. Se puede hacer una pregunta muy simple. ¿Este espacio que quiero proteger, sea oficina, biblioteca, fábrica, almacén, entre otros, tiene posibilidades de quemarse y también lo que éste contiene? Parece ser una pregunta muy básica, pero puede ayudar mucho a tener una visión clara y general de lo que se quiere desarrollar y además dará por sí solo un objetivo principal a donde quieres llevar todas las técnicas de protección contra incendios que tienes en mente. Una vez hecha esta pregunta, lo siguiente nos lleva a pensar en qué materiales existen dentro del espacio a proteger que pueden ser altamente inflamables y que son muy propensos a quemarse. Materiales tales como papel, madera, plásticos, entre otros. Una vez teniendo en cuenta este factor, tenemos que investigar también cuáles son las fuentes de emisión que existen dentro del lugar o aquellas fuentes que pueden generar una chispa de incendios, que pueden hacer iniciar este fenómeno. Después es importante estudiar el fenómeno de cómo se desarrolla el probable incendio en el área. Por eso es importante definir los materiales combustibles presentes en el área, ya que según su naturaleza podremos pronosticar un posible escenario de incendios y el comportamiento del fuego, ya que no es lo mismo un incendio generado a partir de papeles de oficina que uno generado por líquidos inflamables, como la gasolina. Esto nos permitirá también definir el tipo de protección contra incendios a implementar. Todas estas consideraciones, apoyadas también por un buen estudio de riesgos, manejando las herramientas más importantes de estimación de los mismos, nos lleva a cubrir uno de los pasos más importantes para el desarrollo de los cálculos hidráulicos para sistemas contra incendios. El próximo paso es definir el método de cálculo hidráulico. Este paso es casi premeditado, ya que actualmente el más usado es el método hidráulico, el cual se basa en la figura de densidad área de diseño establecida por NFP a 13. Para el caso de sistemas de sprinklers, cabe destacar que esta tabla solo se utiliza para riesgos ocupacionales, de no almacenamiento para almacenamiento de mercancías NFP. Establece otras tablas informadas en los capítulos referentes a este tipo de ocupación. Existe otro método para el cálculo, el cual ya es muy poco utilizado, que es el método por tablas, el cual establece un número de rociadores determinados de acuerdo a los diferentes diámetros disponibles de las tuberías para protección contra incendios. Como próximo paso debemos estimar la disponibilidad de agua para el sistema. Esto se obtiene multiplicando el caudal que necesita el sistema por el tiempo mínimo que se debe utilizar este sistema a la hora de un incendio. Posteriormente se debe definir el número de sistemas a suministrar. En este paso vamos a definir los recorridos preliminares de las tuberías principales de alimentación y los ramales que suministran agua hacia los rociadores. Básicamente lo que hacemos en este paso es confeccionar los planos de distribución de tuberías y dispositivos tales como el sprinkler, fittings, válvulas, entre otros. Se pueden hacer valiéndonos de cualquier herramienta de dibujo. Por último paso de esta primera parte debemos definir el tipo de rociador y espaciamiento entre ellos. Esto lo podemos realizar valiéndonos de variables como temperatura de activación de los sprinkles, tipo de funcionamiento y posición del rociador en NFPA. Establece distancias mínimas y máximas para diversos tipos de sprinkles. Al igual que algunos fabricantes de los mismos, se deben instalar de una manera eficiente a lo largo de toda la edificación, que no excedan su área máxima de cobertura permitida y que tengan un buen desempeño con respecto al tiempo de activación y distribución del agua. Determinar el cálculo hidráulico en base a las curvas de área-densidad. Este paso va relacionado con el paso número 4, en el cual elegíamos el método de cálculo hidráulico para los sistemas. Se había mencionado que el método más usado es el que se utiliza en la gráfica densidad área de diseño establecida en FP. Por consiguiente, en este paso vamos a elegir con cuál de las curvas mostradas vamos a trabajar.
Esto depende exclusivamente de la clasificación de riesgo que le habíamos dado a la área o recinto a proteger, así que en función a esta clasificación podemos elegir la curva correspondiente a riesgo ligero, riesgo ordinario grupo 1 o 2 y riesgo extra grupo 1 o 2. Es importante volver a mencionar que esta gráfica solo se utiliza para riesgos ocupacionales, ya que para almacenamientos en FP propone otras gráficas en función a estos espacios a proteger. Una vez elegido la curva correspondiente, básicamente lo que hacemos es ubicar en función al punto elegido la densidad y el área de diseño que nos proporciona dicha gráfica. Esto nos ayudará a establecer los criterios de diseño para indicar el cálculo hidráulico en función a estos valores. El próximo paso es determinar el flujo por cada rociador. Esto lo calculamos fácilmente multiplicando la densidad de diseño obtenida en el paso anterior por el área de cobertura de un solo rociador, obtenida en el paso número 6. Esto nos dará como resultado el caudal que suministra un solo rociador del sistema. Podemos calcular también este flujo a través de la fórmula. Igual acá por RAID-EP, donde asumimos una presión mínima de 7 psi y un coeficiente de descarga de acuerdo al tipo de rociador seleccionado. Comparamos entre dos valores y tomamos el valor el mayor de ellos para luego determinar la presión inicial requerida, la cual obtenemos a partir de la misma fórmula anterior. Procedemos a despejar la presión y hallar su valor. Seguidamente debemos determinar el número de rociadores para el cálculo. Este número lo calculamos dividiendo el área de diseño obtenido de la gráfica y el área de cobertura de un rociador. Esto nos dará como resultado el número de rociadores máximo que se abrirán ante un escenario de incendio. Este número no se trata de todos los rociadores involucrados en el sistema, sino solamente de los rociadores que se abrirán ante un incendio. Posteriormente vamos a determinar el área hidráulicamente más crítica del sistema. Para esto se debe conocer completamente el sistema de red de tuberías de alimentación, ya que esto permitirá saber cuál es el camino hidráulico más desfavorable por donde pasará el agua para extinción de incendios. No necesariamente el área hidráulica más crítica es el área más alejada de la bomba, ya que pueden existir áreas a proteger más críticas que estén más cercanas a la bomba de incendio, por lo cual se hace necesario realizar varios cálculos hidráulicos en diferentes áreas de diseño. Si no se tiene claro cuál es el área más crítica y demandante del sistema, una vez calculados, se debe elegir el área más demandante en cuanto a caudal y presión requerida en FP. Establece además que el área de diseño debe ser de forma rectangular con su lado más largo de al menos 1.2 veces la raíz cuadrada del área de diseño seleccionada en el paso 7. Luego se debe determinar la demanda total del sistema. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Calculamos la demanda multiplicando el área de diseño y la densidad de diseño obtenidas en el paso 7 y esto nos dará la demanda del sistema. Luego debemos proceder a calcular la demanda del sistema por el método de pérdidas por fricción bajo la ecuación de Hash en Williams, que es una de las más usadas para cálculos hidráulicos. Una vez obtenida esta demanda, la comparamos con el resultado anterior y elegimos la mayor. Luego debemos incluir los requerimientos para mangueras según lo que establece el FP. A esto se nos dará entonces la demanda total del sistema expresada en caudal y presión. Finalmente debemos verificar la demanda obtenida en el paso anterior con la disponibilidad, es decir, debemos elegir una bomba que satisfaga los requerimientos obtenidos para el sistema diseñado. Así podremos elegir la bomba correcta que logre suministrar la presión y agua exigida por el sistema, siempre asegurándonos que las pérdidas por fricción en tuberías no sobrepasen los 10 metros por segundo. Como buena práctica de ingeniería, esto nos permitirá minimizar requerimientos del sistema. En conclusión, un sistema de protección contra incendios es muy útil
porque nos ayuda a garantizar la seguridad de los usuarios dentro de una edificación, independientemente de los tipos de materiales que se vayan a tener dentro de esta. Puesto con el correcto análisis, nosotros podemos prever la extensión del incendio de esta manera, teniendo un correcto sistema de protección ante este, por lo cual es importante aprender cómo debemos instalar un sistema de protección contra incendio, en base a qué, y poder también entender lo que son las normas que existen para la instalación de dichos sistemas, para poder obtener lo que son resultados coherentes y bajo norma.